Todos, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de la Universidad Justo Sierra y de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta quinta sesión académica eh, titulada Actualidades en las técnicas de laboratorio para el examen general de orina. Esta sesión eh, nos la va a compartir el químico farmacobiólogo Moisés Santillán Dávila. Muchas gracias, químico, por su participación. De antemano, gracias por estar aquí con nosotros y darnos esta charla que estoy seguro que a todos los asistentes les será de muchísima utilidad. Antes de dar inicio a la plática, quisiera comentarles un poquito de nuestro ponente del día de hoy. Como les decía, su nombre es Moisés Santillán Dávila. Él es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en bioquímica clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro y también dentro de sus estudios cuenta con un diplomado en administración de hospitales. Además ha tomado más de 50 cursos y ha asistido a diferentes congresos relacionados con la parte de farmacovigilancia y farmacia hospitalaria. También dentro de tus actividades cuenta con la escritura de 2 libros próximos a publicarse. Entonces tengan por seguro que vamos a tener una excelente plática de su parte. Y bueno, como parte de su experiencia profesional actual, él ha estado en el Instituto de Salud del Estado de México y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la parte de química clínica. Entonces, muchas gracias, químico Moisés, por su participación y sin más que agregar de mi parte, los dejo con él y les recuerdo que la sesión de preguntas es al final de la presentación de nuestro ponente. Pueden enviar las preguntas vía chat para que al final nos apoye el químico Moisés con la respuesta a todas sus dudas. Muchísimas gracias, químico Moisés, bienvenido y adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Pues le agradezco mucho la presentación y pues empezaremos la presentación. Agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, pues el tema que el día de hoy vamos a platicar, sobre el cual vamos a platicar, es actualidades en las técnicas de laboratorio para el examen general de orina. Pues este va a ser el temario. Vamos a revisar el sistema urinario. Posteriormente vamos a dar una definición de lo que es el examen general de orina y vamos a ir estudiando el examen general de orina desde la etapa preanalítica con las indicaciones al paciente, posteriormente la etapa analítica con el examen físico, químico y el examen microscópico, la etapa postanalítica y pues con la elaboración de informe de resultados y pues al final vamos a revisar un caso clínico. Para comenzar, pues vamos a revisar un poco es un repaso de lo que es el aparato urinario. Está formado por 4 componentes principales. Como sabemos, está formado por el riñón, pues donde se forma la orina a partir de la filtración de la sangre. Tenemos también los uréteres, que propiamente van a transportar a la orina a la vejiga. Tenemos la vejiga, que va a almacenar la orina, y la uretra, que conduce la orina al exterior del cuerpo. El riñón, pues, va a contener tres regiones.
su estructura interna contiene 3 regiones, que es la corteza, la médula y la pelvis renal. Aquí en la pelvis renal, pues tenemos que contiene la parte de la pelvis renal, contiene las pirámides renales, y estas se van a proyectar hacia un espacio con forma de copa, que son los cálices menores, y estos cálices menores a su vez van a dar origen a un cáliz mayor. Seguimos con la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón y hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Consta de una red de capilares, como vemos aquí en la figura, el glomérulo propiamente dicho, y pues un túbulo largo que se va a dividir en 3 partes, que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Aquí en esta parte es donde se lleva a cabo propiamente la filtración de la sangre, y pues pasa la formación de la orina. Bien, pues propiamente ya entrando al tema, el examen general de orina es un análisis de rutina que, como sabemos, pues va a consistir en la observación del olor, color y la realización de pruebas químicas, además también de un examen microscópico. Las razones por las cuales generalmente los médicos o los clínicos solicitan el examen general de orina, pues es principalmente para realizar un diagnóstico de alguna enfermedad, de enfermedades. También se utiliza como un medio de tamizaje y también de seguimiento de los progresos de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Esto es para ver cómo va evolucionando un paciente en su tratamiento o en una enfermedad que pudiera tener. Bien, iniciando con la etapa preanalítica, pues tenemos las indicaciones del paciente. El paciente llega a nosotros con una solicitud médica y pues nosotros como químicos tenemos que orientarle al paciente, darle las indicaciones para que realice su estudio. Estas indicaciones van a ser que tiene que ser una muestra de la primera orina de la mañana o de 8 horas. Esta se prefiere debido a que es una muestra concentrada. Y también la otra indicación que le damos es que sea una orina del chorro medio, ya que esta pues está menos contaminada que una orina al azar. En cuanto a la obtención de la muestra, pues esta vamos a tener nuestro recipiente, los recipientes que para el examen general de orina deben de cumplir varias características. Entre estas características es que tienen que estar limpios, secos y a prueba de pérdidas. Generalmente son de boca ancha, son frascos o recipientes de boca ancha, de fondo limpio y plano, son transparentes y pues tienen la capacidad, son de 50 mililitros y pues generalmente vienen, pues vienen estériles, son recipientes estériles los que se prefieren, y pues esto es muy importante debido a que pues en muchas ocasiones el paciente a veces trae frascos, por ejemplo, de Gerber o de mermelada,
y pues de mermeladas, y estos pues van a darnos un error en las mediciones que vamos a ver posteriormente, pero pues lo que se recomienda es que tenga estas características. Una pregunta muy común que a veces preguntan el médico, los enfermeros, las enfermeras, la cantidad mínima que se necesita para realizar un examen general de orina, o si alcanza esa cantidad, y pues la cantidad mínima son 12 mililitros. Eso es lo mínimo para poder llevar a cabo un examen general de orina. Bien, en esta imagen vemos las instrucciones resumidas que le tenemos que dar al paciente para la recolección, la obtención de la muestra. En primer lugar, pues que se lave las manos, que se realice un aseo de las manos, esto con el fin de, pues, que no contamine la muestra con bacterias de las manos. Posteriormente que abra el recipiente de la orina y coloque la tapa boca arriba. Y posteriormente, después que expulse primero una pequeña cantidad de orina en el inodoro, después seguidamente llene hasta la mitad del vasito recolector y finalmente expulse el resto de la orina en la taza del inodoro. Y finalmente que coloque la tapa en el recipiente de la orina, y muy importante es sin tocar su parte interna, y llevarlo al laboratorio. Estas instrucciones se las debemos de dar personalmente, ya que el paciente no va a saberlo, no va a ser, si no se lo decimos, explicamos claramente, el paciente no lo va a saber. Bien, después viene la parte de la identificación y rotulado de las muestras. Esta parte es muy, muy importante, ya que los rótulos, todas las muestras deben de estar rotuladas con el nombre del paciente, el número de identificación, la fecha y la hora de recolección. Los rótulos, asimismo, deben de pegarse en el recipiente, no en la tapa, para que no se puedan desprender. Lo vamos a ver más adelante. Uno de los criterios de rechazo de las muestras de orina es que no vengan rotuladas. Por eso es muy importante el que pues se rotulen siempre. Para el transporte de las muestras deberán entregarse y evaluarse en 2 horas. Cuando no se pudiera cumplir este requisito, se tiene que o refrigerar la muestra o agregar un conservador, una sustancia química conservante. Aquí yo sugiero el uso de formalina en una proporción de 1 mililitro por 100 mililitros de orina. Este conservante lo sugiere la guía japonesa del ureanálisis, y también tenemos la opción de la conservación en refrigeración, que se debe de llevar entre 2 y 8 grados centígrados, ya que esta temperatura va a disminuir el crecimiento y el metabolismo de las bacterias. Aquí en esta tabla vemos los cambios que se presentan en la orina que no está conservada. Esto es que permanece a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Como vemos, pues los principales cambios están relacionados a la multiplicación de las bacterias, al crecimiento y a la multiplicación de las bacterias. Y principalmente nos van a afectar todos los parámetros de nuestra tira reactiva, y principalmente aumentando el pH, ya que pues al degradar la urea en amoníaco, pues estas bacterias van aumentando nuestro pH. Además también de otros analitos de nuestra tira reactiva. Y a su vez,
como vemos en esta siguiente tabla, el pH aumentado, al aumentar el pH, pues nos da también que nos va a afectar a otras analitos en nuestra tira. Por ejemplo, tenemos que una orina altamente alcalina, mayor de 6.5, pues nos va a afectar la densidad o gravedad específica. Una orina también altamente alcalina nos va a también afectar las proteínas. Y pues además aquí pues les pongo otras variables preanalíticas que son muy importantes conocerlas, entre ellas, por ejemplo, la determinación de urobilinógeno y bilirrubina, que están afectadas por la luz porque tienen pigmentos fotosensibles que se degradan con la luz. Entonces es muy importante el protegerlos con un papel aluminio para evitar su degradación cuando sospechemos de alguna coluria, más bien en la orina, con pigmentos, bueno, en casos de ictericia, pues tener esos cuidados con nuestras muestras para tener resultados correctos. Bien, como les mencionaba, dentro de los criterios de rechazo, pues es las muestras sin rotular, es de lo más común que me he encontrado yo en la práctica. También sucede muy a menudo los rótulos y formularios que no concuerdan, ya que la solicitud menciona un nombre de un paciente y la muestra tiene otro nombre. Esa muestra automáticamente se rechaza. Muestras contaminadas con heces o papel higiénico. También llega a pasar recipientes contaminados en su exterior, una cantidad insuficiente, aunque aquí tenemos que valorar también, pues, si se trata de un paciente, pues, que no puede orinar, ¿verdad? En este caso, pues sí, tendríamos que considerar esto para, pues, con la cantidad que nos pudiera llegar, pues, se pudiera procesar, aunque no en la cantidad correcta, pero sí se pudiera procesar esa muestra. Y, pues, muestras que fueron transportadas de forma incorrecta. Pasando a la etapa analítica va a comprender el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Vamos a empezar con el examen físico. El examen físico pues nos va a incluir la determinación del color, la claridad y la densidad. La claridad de la orina, como sabemos, pues es amarillo, el color normal, el amarillo, pero la podemos encontrar de varias tonalidades, desde incoloro hasta negro. Y pues las descripciones habituales, amarillo pálido, amarillo oscuro y ámbar. En cuanto a la claridad, la orina normal va a ser clara, pero también la podemos encontrar varias lo podemos informar con varias terminologías como límpida, brumosa, nebulosa, turbia y lechosa. En cuanto a la densidad actualmente, bueno, en la antigüedad o antes se realizaba mediante un urinómetro, un densímetro o un densímetro. Estos aparatos pues ya dejaron de ser funcionales en la actualidad y pues lo que se utiliza actualmente, esos eran métodos directos, lo que se utiliza actualmente son métodos indirectos, como son las tiras reactivas de orina, que propiamente se podría decir que es parte del examen químico. Y aquí tenemos pasando al examen químico, tenemos las características químicas de la tira reactiva que nos van a incluir el pH, las proteínas,
la glucosa, las cetonas, la sangre, la bilirrubina, los nitritos, la esterasa leucocitaria y el urobilinógeno. Bien, cada uno de los analitos que contienen la tira reactiva nos van a orientar sobre una patología en particular o algunas patologías en particular. Por ejemplo, los leucocitos, los nitritos, la densidad y el pH nos van a orientar sobre enfermedades del riñón y del tracto urinario, mientras que la bilirrubina y el urobilinógeno nos van a orientar para patologías del hígado y la bilis. Y la glucosa y las cetonas, pues es para detectar propiamente diabetes, la diabetes mellitus. Bien, aquí tenemos en esta imagen cómo se realiza el examen químico. Vemos cómo tenemos nuestra tira reactiva que la vamos a sumergir en nuestro vaso con la orina. Y al sacar la tira tenemos que tener cuidado de escurrir, que se escurra por el borde la tira reactiva o en un papel absorbente de preferencia. Y bueno, posteriormente vamos a esperar aproximadamente un minuto para poderla leer, ya sea y compararla en una escala visual que viene en cada uno de los botes que contienen las tiras reactivas de orina. En el caso de los leucocitos es la prueba que tarda un poco más en aparecer el resultado. Aproximadamente se tarda de 1 a 2 minutos, por lo que es muy importante que nos esperemos ese tiempo para poder tener una medición fiable. Bien, también actualmente, bueno, también contamos con equipos semiautomatizados y bueno, estos equipos semiautomatizados tienen la ventaja de que pues ya no tenemos que estar leyendo las tiras manualmente, como les mostré en la imagen anterior, sino que lo que se realiza simplemente es introducir las tiras reactiva y el equipo realiza automáticamente el transporte, la medición, la eliminación de las tiras reactivas y pues nos va a dar resultados automáticamente de acuerdo al tiempo de medición de cada uno de los analitos. Bueno, el control de calidad es muy importante cuando utilicemos sistemas semiautomatizados, ya que el control de calidad nos va a dar resultados fiables. Este control de calidad se tiene que realizar cada 24 horas. Por lo general se realiza en el turno de la mañana, en el turno matutino, y pues consta de dos niveles, que es el nivel 1 y el nivel 2, o sea, el positivo y el negativo, que es el nivel 1, en donde no nos tiene que aparecer nada en la tira, y el nivel 2, que es el patológico, en el cual nos va a dar pues todo positivo. Estos controles pues tienen que se tienen que realizar diariamente para pues tener tener mediciones fiables. Aquí en este cuadro pues, les muestro los valores de referencia de pues los analitos de la tira reactiva. En general, bueno, todos los analitos tienen que dar negativos, excepto la densidad, el pH
y el urobilinógeno. Esos serían los tres analitos que sí van a tener un valor. Bien, pasando al examen microscópico. El examen microscópico, para el examen microscópico utilizamos la tinción de Sternheimer-Malvin. Esta tinción consta de cristal violeta y safranina O. Se prefiere utilizar este colorante debido a que nos va a proporcionar una delineación más clara de la estructura y los colores contrastantes del núcleo y el citoplasma. Hay una diferencia muy grande entre utilizar una tinción y no utilizar una tinción. Parte del control de calidad del uroanálisis consiste en la utilización de un colorante, ya que nos va a permitir reconocer mejor las estructuras que observamos en el microscopio. Bien, para realizar el examen microscópico vamos a necesitar orina, tubos de ensayo de 13 por 100 milímetros, una centrífuga clínica, nuestro colorante, pipetas automatizadas de 5 y de 50 microlitros, portaobjetos de 26 por 76 milímetros, cubreobjetos de 22 por 22 milímetros y pues un microscopio óptico. Este es el método por el cual se realiza el examen microscópico. Nuestra muestra pues la vamos recolectada del chorro medio, la vamos a homogenizar. Posteriormente vamos a verter 10 mililitros en un tubo de 13 por 100. Posteriormente la vamos a centrifugar a 400 gravedades durante 3 minutos. Vamos a decantar el 90% del sobrenadante. Vamos a resuspender posteriormente con movimientos circulares suaves y vamos a tomar 50 microlitros del resuspendido y lo vamos a depositar en un portaobjetos. A esta cantidad del resuspendido le vamos a agregar 5 microlitros del colorante de Sternheimer-Malvin y pues vamos a homogenizar con el cubreobjetos y pues se observa la preparación primeramente a un objetivo de 10X y posteriormente ya para garantizar el homogenizado y a 40X para ya reconocer o identificar las estructuras microscópicas propiamente dichas. Aquí les dejo la referencia de la técnica o del método por si la quieren revisar. Como les mencionaba, tiene que realizarse la centrifugación a 400 gravedades. En muchos laboratorios utilizan las revoluciones por minuto para realizar la centrifugación de las muestras. Es muy importante la conversión de las revoluciones por minuto a gravedades y al revés. Estas conversiones se pueden realizar por medio de nomogramas, como el que observamos en esta imagen, donde pues vamos a interpolar el radio de nuestra centrífuga con nuestra fuerza relativa en gravedades, que es la fuerza que estamos pues buscando, que en este caso son 400 gravedades, y vamos a obtener de esta forma las revoluciones por minuto a las cuales tenemos que centrifugar o fijar nuestras revoluciones por minuto. También podemos utilizar una fórmula que es la de la fuerza relativa centrífuga o en gravedades igual a 11.18 por el radio en centímetros por las revoluciones por minuto entre 1000 al cuadrado. Y de esta fórmula vamos a despejar las revoluciones por minuto, nos van a quedar 1000 porque vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de las gravedades
entre 11.18 por el radio en centímetros. Bien, pasando a los constituyentes del sedimento, el sedimento de la orina normal va a contener una variedad de elementos formes, entre los que podemos encontrar eritrocitos, leucocitos, cilindros, células epiteliales y filamentos de moco. Comenzando con la celularidad, las células epiteliales, vamos a encontrar en la orina una gran variedad de células epiteliales. Estas pueden provenir del recambio fisiológico natural, ya que los epitelios se renuevan constantemente, todos nuestros epitelios, y también por lesiones que nos pueden afectar dichos epitelios. Vamos a poder distinguir tres tipos celulares, como son las células de la uretra, las células del urotelio y las células tubulares renales. Aquí en esta imagen vemos las características de cada una de estas células que les he mencionado, y a su vez cada tipo celular va a contener diferentes estratos. En este caso, las células de la uretra van a contener un estrato superficial, intermedio y basal. Las células del urotelio van a contener un estrato superficial, intermedio y basal, y las células tubulares renales únicamente es un estrato basal. Cada una de estas células va a tener diferentes características que las van a distinguir y hacer únicas, como vamos a ver más adelante. Empezando con las células de la uretra superficial, estas células pues, van a tener un tamaño muy grande, de 60 a 80 micrómetros. Como vemos en la imagen, pues sus lados son irregulares, con pliegues. La morfología del citoplasma van a tener una granulación fina. La relación núcleo-citoplasma, como vemos, es una relación muy grande, de 1:30 a 1:70 y un solo núcleo. La forma del núcleo va a ser pignótico. Características de la membrana nuclear va a ser delgada y el núcleo va a estar ausente. Las células de la uretra intermedia, estas células se parecen mucho a las células de la uretra superficial, excepto que son células más pequeñas, de 30 a 50 micrómetros. Luego tenemos a las células de la uretra basal. Estas células van a ser más pequeñas que las células de la uretra intermedia, con un tamaño celular de 15 a 30 micrómetros. Y aquí la forma va a ser esférica u ovoide. Igualmente vamos a encontrar ya una relación núcleo-citoplasma ya más grande, de 1:4 a 1:6. Igualmente vamos a seguir encontrando un núcleo. Después encontramos las células del epitelio uretral estratificado navicular, las células naviculares. Estas células las vamos a encontrar en la unión de la uretra con la vejiga, y se van a producir por un daño en el citoesqueleto celular. Este daño se da debido a una prolongada retención urinaria o a procesos infecciosos, y nos van a dar origen a unas células en forma de nave, como observamos en esta imagen. Por eso se llaman células naviculares. Pasando a al urotelio, tenemos el urotelio superficial. Estas células del urotelio superficial tienen un tamaño celular de 30 a 60 micrómetros. La forma y los tipos de los lados es recto. Aquí su citoplasma ya va a ser granular grueso, y la relación núcleo-citoplasma es de 1:9, y vamos a encontrar más de un núcleo.
puede inclusive llegando a tener de 1 a 3 núcleos por lo general, pero pueden tener más de 3 núcleos. La forma del núcleo va a ser ovoide, esférico. Aquí la membrana nuclear sí es gruesa, va a ser gruesa. Y vamos a encontrar nucleolos también presentes. Después tenemos las células del urotelio intermedio. Estas células se van a parecer a las células del urotelio superficial, excepto en que pues van a contener solamente un núcleo. La relación núcleo-citoplasma es de 1 a 6, a 1 a 9. Igualmente van a tener un citoplasma granular grueso. La membrana nuclear va a ser gruesa también y vamos a encontrar nucleolo. Puede haber 1 o 2 nucleoles presentes. Después tenemos el urotelio basal. Esta capa, en este estrato vamos a encontrar pues, células ya con un tamaño muy pequeño, de 15 a 25 micrómetros. Y yo no me traje. La forma y los tipos de los lados pues va a ser esférico o alimonados. El citoplasma va a ser granular grueso. Vamos a encontrar de 1 a una relación núcleo-citoplasma de 1 a 4 y un núcleo. Igualmente vamos a encontrar la forma del núcleo va a ser ovoide, esférico. La membrana nuclear va a ser gruesa y va a haber un nucleolo presente. El urotelio pélvico, estas células son células de cauda larga y delgada y van a recubrir la zona de la pelvis renal. Estas células se van a distinguir porque van a tener dos partes, que es un soma y una cauda, como observamos en esta imagen. Y pues igualmente tienen las características del urotelio con una membrana, con un citoplasma granular grueso, una membrana nuclear gruesa y pues un nucleolo también. Estas células nos van a indicar, van a ser sugestivas de las patologías que involucren daño mecánico, neoplasia, litiasis, pielonefritis, infecciones de vías urinarias. Es muy importante que en el reporte del sedimento urinario, del examen microscópico, si llegamos a encontrar las células del urotelio, de cualquier estrato que sea, se deben de reportar, ya que su presencia no es normal. Y finalmente tenemos las células del epitelio tubular renal. Estas células pues provienen de los túbulos renales, del riñón propiamente dicho, y pues van a tener forma cúbica y cuando se desprenden debido a la tonicidad urinaria adquieren una forma esférica. Van a tener, como se observa en esta imagen, pues un citoplasma granular grueso y pues la relación núcleo-citoplasma es casi de 1 a 1 o 1 a 1.5. Igualmente van a contener nucleolo, un núcleo y un nucleolo muy evidentes y pues su hallazgo es completamente anormal en el sedimento y pues nos hablan de varias patologías que entre otras patologías, dentro de las más importantes es la glomerulonefritis. Nos van a hablar de un proceso ya de una glomerulonefritis. También podemos encontrar cuerpos grasos ovales. Estos cuerpos grasos ovales pues son células tubulares renales, las cuales absorbieron o incorporaron grasa que se filtra a través del glomérulo. También se le da el nombre de degeneración grasa. Pasando a los leucocitos, los leucocitos van a tener un tamaño aproximado de 10 a 12 micrómetros de diámetro.
son esféricos y pueden aparecer de color gris, opaco o amarillo verdoso. Nos van a hablar de procesos inflamatorios y pues también de piuria. Podemos encontrar también piocitos. Los piocitos son leucocitos que se dilatan en la orina diluida o hipotónica y sus gránulos pueden mostrar movimientos brownianos, o sea, son movimientos al azar y pues son indicativos de pielonefritis, pero también tenemos que considerar que pues pueden ser debidos al medio en la orina, en el medio hipotónico, pero pues de cualquier manera son indicativos de un proceso infeccioso. Los eritrocitos tienen una apariencia normal, pálida, amarillenta y son discos lisos bicóncavos de aproximadamente 7 micrómetros de diámetro y 2 micrómetros de espesor. Como sabemos, pues no presentan núcleos, no contienen núcleos y pues vamos a tener dos tipos de eritrocitos que son los isomórficos, que nos van a hablar de un proceso postglomerular, una hemorragia postglomerular, una hematuria postglomerular, y también podemos encontrar los eritrocitos dismórficos que nos van a hablar de un origen glomerular, o sea, se genera en el glomérulo, y es muy importante en el informe del sedimento urinario el hacer esta distinción para principalmente orientar al médico acerca del origen del sangrado, del sangrado de la hematuria. Como les mencionaba, los eritrocitos dismórficos pues nos van a hablar de un sangrado glomerular y pues estos van a presentar varias protrusiones celulares y formas características dentro de la más común, la que se ha asociado más estrechamente con el sangrado glomerular es el acantocito. Aquí en esta imagen vemos los tipos de eritrocitos dismórficos y observamos que existen formas simples como el multilobulado, formas anulares, vacías, espiculadas y formas mixtas, como es el acantocito que les mencionaba y el multilobulado más el vacío. Todas estas formas son formas pues patológicas que nos hablan de un sangrado glomerular. Bien, pasando a las bacterias. Las bacterias, pues como sabemos, la orina es un líquido estéril que no debe de contener bacterias o debe de contener bacterias en cantidad muy, muy pequeña, escasa. Entonces, pues las bacterias pueden producirse debido a la contaminación en la uretra, en su paso por la uretra y de otras fuentes externas. Estas bacterias pueden tener diferentes formas como cocos, bacilos, y nos van a hablar de un proceso infeccioso, de una infección urinaria, sea baja, en el tracto urinario bajo o alto. Y como sabemos, el principal género de bacteria que vamos a encontrar en la orina son las enterobacterias, la Escherichia coli, que son bacilos gram negativos, pero además podemos encontrar otros géneros de bacterias en la orina. Aquí en esta imagen tenemos la Escherichia coli uropatogénica. Este es un subtipo de E. coli que se ha nombrado como uropatogénica porque ha desarrollado
ha desarrollado varios factores de virulencia que van a hacer que produzca infecciones urinarias muy severas. Entre estos factores de virulencia encontramos lipopolisacárido, cápsula de polisacárido, flagelos, vesículas de membrana externa, pili, curlis, adhesinas no pilus, proteínas de membrana externa. También vamos a encontrar que secreta toxinas, receptores de sistemas de secreción y receptores de captación de hierro. Como vemos, pues es una E. coli muy especializada para producir infecciones urinarias. En esta figura vemos las células del epitelio urinario, del uroepitelio, en sus estratos basales, intermedios y superficiales, y vemos precisamente el proceso de una infección del tracto urinario, una infección de las vías urinarias. Aquí inicialmente existe una replicación en el lumen de las bacterias, principalmente de la E. coli uropatogénica. Esta bacteria va a unirse a las células superficiales y posteriormente, al unirse, va a formar compartimientos similares a endosomas en el interior de las células, y estos compartimientos similares a endosomas van a tener dos vías, van a tener dos destinos. El primer destino es que van a crecer, va a salirse propiamente de los endosomas al interior de las células, y va a crecer, va a reproducirse y va a formar lo que son las colonias intracelulares bacterianas, las comunidades intracelulares bacterianas. Estas comunidades intracelulares bacterianas van a proliferar y van a formar también lo que va a dar origen a filamentación bacteriana, como vemos aquí en esta célula. Y esta filamentación bacteriana es, como vamos a ver más adelante, es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias para ser fagocitadas o eliminadas por el sistema inmune. Y por su parte, el uroepitelio reacciona exfoliando las células, como vemos en esta figura, y pues esta exfoliación a su vez va a dar origen a la infección de otras células. La otra ruta que pueden seguir estos endosomas, estos compartimientos similares a endosomas, es la formación de reservorios quiescentes, ya que se van a rodear estos compartimientos similares a endosomas de fibras de actina, las cuales los va a hacer más resistentes y se van a situar ya en los estratos basales e intermedios. Estos reservorios quiescentes intracelulares van a producir lo que es las infecciones urinarias de repetición. Es debido a esto que los antibióticos, los medicamentos, principalmente los antibióticos, en muchas ocasiones no realizan su acción debido a que están estos reservorios quiescentes intracelulares a los cuales no llega el antibiótico, y el paciente está continuamente experimentando recrudescencias de la infección de vías urinarias. Como veíamos, la comunidad intracelular bacteriana pues
los patógenos han evolucionado hacia la formación de comunidades intracelulares bacterianas y extracelulares, que en este caso son las biopelículas bacterianas, así como el desarrollo de morfotipos específicos de adaptación y resistencia. Bueno, en esta imagen vemos un ejemplo, una imagen de una comunidad intracelular bacteriana. Y aquí vemos la formación de las biopelículas bacterianas. Las biopelículas bacterianas van a ser comunidades de células, de bacterias, que están unidas a una superficie o interfaz y van a estar rodeadas generalmente de una matriz protectora. En este caso, la matriz que ellas mismas producen o generan. Esta matriz va a estar compuesta principalmente de ADN extracelular, de exopolisacáridos, de pilis, de flagelos, de otras fibras adhesivas, y pues esta matriz protectora las va a protegerlas de las respuestas inmunes de agentes antimicrobianos y otras tensiones. Debido a esto es muy importante también que en el reporte del examen general de orina, del examen microscópico, si llegamos a encontrar pues alguna comunidad intracelular bacteriana o una comunidad extracelular bacteriana, como en este caso son las biopelículas bacterianas, se reporte para que el médico sepa que existen pues bacterias como la E. coli uropatogénica, pues que son resistentes a los antibióticos. Igualmente podemos encontrar cambios morfológicos, como veíamos la filamentación bacteriana, pues como vemos en esta imagen, pues la producen las bacterias debido con la finalidad de evitar ser fagocitadas por el sistema inmune. Posteriormente tenemos los parásitos. El parásito hallado con más frecuencia son las tricomonas vaginalis. Este parásito va a presentar forma de pera con flagelo y una membrana ondulante. Es muy característico su presencia, ya que pues como tiene un movimiento de su flagelo ondulante, y eso nos va a permitir el reconocerlo. Tenemos también las levaduras. Las levaduras van a ser lisas, incoloras, generalmente ovoides, con paredes birrefringentes, y pues nos van a hablar de un proceso infeccioso, de una infección urinaria, principalmente debido a Candida albicans, que es el hongo que va a estar presente en las infecciones, aunque también puede ser debido a una contaminación. Tenemos que tener en cuenta que también puede ser debido a una contaminación de la piel o de la vagina. Los filamentos de moco son filamentos largos, delgados y ondulados, y pues con aspecto de cinta, y pues estos filamentos son a veces difíciles de reconocer, y los tenemos que distinguir moviendo el tornillo micrométrico. Bien, pasando a los cilindros. Los cilindros son producto de un proceso inflamatorio de destrucción epitelial. Van a estar compuestos principalmente de la proteína de Tamm-Horsfall. Esta proteína es la mucina, y pues es la matriz de la cual están hechos los cilindros urinarios. No deben existir cilindros en el sedimento urinario, con excepción de los cilindros hialinos, y vamos a encontrar diferentes tipos, como son los cilindros hialinos, eritrocitos, leucocitos, de células epiteliales.
cilindros granulosos y cilindros serios. Los cilindros hialinos pues son los que se presentan con más frecuencia. Están compuestos de la proteína de Taft-Horsfall o mucina. Son incoloros, homogéneos, transparentes y tienen extremos redondeados. No se asocian con ninguna enfermedad, con ninguna patología. Los cilindros de eritrocitos estos cilindros de eritrocitos nos van a hablar de una hematuria renal y siempre son patológicos. Nos van a hablar de suelen ser diagnósticos de una gran variedad de patologías. Dentro de las más frecuentes son las glomerulonefritis. Los cilindros de leucocitos, estos cilindros van a estar presentes en la infección renal y en la inflamación no infecciosa, como es la pielonefritis. Tenemos luego los cilindros de células epiteliales, los cuales se van a formar por la estasis o la detención pues, del flujo y pues de la descamación de las células epiteliales y de las tubulares renales. Y nos van a hablar de un rechazo al injerto renal. Los cilindros granulosos pueden ser el resultado de la degeneración de los cilindros celulares y nos van a hablar de una enfermedad renal. Los cilindros serios, estos van a ser amarillos, grises, incoloros, van a tener un aspecto homogéneo liso y pues también tienen bordes dentados y con muescas y nos van a hablar de una insuficiencia renal grave. Pasando a los cristales van por definición, son sólidos poliédricos de forma definida, producidos naturalmente. Pueden adoptar muchas formas dependiendo del pH, de la orina y del compuesto químico. Es muy importante saber que los cristales poseen poco significado clínico, poco significado diagnóstico, con excepción de algunos trastornos metabólicos, de algunos aminoácidos, en algunas vías de aminoácidos, y en el caso de los cálculos renales, pero en general, pues no poseen un significado diagnóstico. En la orina ácida, en el pH ácido, vamos a encontrar el ácido úrico, el oxalato de calcio y los uratos amorfos. Con menor frecuencia vamos a encontrar también estos otros cristales, como es la cistina, la leucina, les comentaba, la tirosina, el colesterol. Estos cristales, pues, no muy frecuentemente se encuentran en la práctica clínica, pero es muy importante el conocer su morfología, ya que en alguna ocasión nos podemos encontrar con alguno de estos cristales de aminoácidos o de colesterol. El ácido úrico, pues, va a tener diferentes formas, como es de diamante, de prisma romboidal y de roseta. Van a tener color amarillo y castaño rojizo y nos van a hablar de lógicas como la gota, trastorno del metabolismo de las purinas, afecciones febriles agudas, nefritis crónica y síndrome de Lesch-Nyhan. Otras formas cristalinas del ácido úrico, podemos encontrar el ácido úrico anhidro. Este ácido úrico, como vemos aquí en la imagen, de la derecha, en la parte superior,
Tiene caras planas con lados romos y 2 aristas bien definidas. Su pH óptimo es de 5 a 6. Y en la imagen de abajo tenemos el ácido úrico dihidratado. Este ácido úrico tiene caras planas, lados rectos con 4 a 6 aristas. Debido a que ahí el ácido úrico presenta varias formas cristalinas, es muy importante el saber distinguirlo. El oxalato de calcio monohidratado, este cristal va a tener un hábito discoideo bicóncavo, o sea, va a tener forma discoidea y va a ser indicativo de una agresión osmótica, mecánica o tóxica. Su pH óptimo es de 5 a 6. También podemos encontrar los oxalatos de cálcicos hidratados. Estos pues van a adquirir formas, diferentes morfologías, como es la bipiramidal tetragonal, como vemos en la imagen de la derecha superior. También podemos encontrar la forma dodecaédrica o trapezoédrica y la radial, como vemos en la imagen inferior. Son incoloros, pero pueden adquirir diferentes colores debido a los pigmentos urinarios. Su pH óptimo es de 6 a 7. Debido a esto, es muy importante también hacer la diferenciación entre el oxalato de cálcico dihidratado y el dodecaédrico. Tenemos también los uratos amorfos. Estas son sales que se encuentran en pHs ácidos y pues van a tener una forma amorfa, no van a tener una forma definida, van a tener un aspecto granular, amarillo rojizo y carecen de importancia clínica. Bien, pasando a la orina alcalina. Los cristales que vamos a encontrar en la orina alcalina son los fosfatos triples, los fosfatos amorfos, el carbonato de calcio, el fosfato de calcio y los biuratos de amonio. Los fosfatos triples, comenzando con los fosfatos triples, pues son prismas de entre 3 y 6 lados con extremos oblicuos y los vamos a encontrar en la orina normal, pero también en los cálculos urinarios, y nos van a hablar de situaciones patológicas como la pielonefritis crónica, la cistitis crónica, el agrandamiento de la próstata y la retención de la orina en la vejiga. En algunos libros refieren que estos cristales tienen forma de ataúd. Son como los podríamos también identificar de forma práctica. En cuanto a los fosfatos amorfos, estos suelen estar presentes en la orina en forma amorfa, y la diferencia entre los uratos amorfos y los fosfatos amorfos es simplemente el pH. No tienen forma definida y pues no van a tener una importancia clínica. Los fosfatos cálcicos. Estos son prismas grandes, delgados, incoloros, con un extremo agudo y pues pueden disponerse como rosetas, estrellas, agujas. Pueden estar presentes en la orina normal, pero también pueden formar cálculos. De estos fosfatos cálcicos podemos también encontrar diferentes formas, como es formas cristalinas, como es la hidroxiapatita, que es el cristal con más hábitos de sedimento urinario. Como vemos en la imagen de la derecha, en la parte superior, presenta una forma esferulítica microperlada y su pH óptimo es de 6.5 a 8 y también podemos encontrar la brushita, la cual va a tener una forma de abanico
con un pH óptimo de 6.5 a 7.5, que es la figura de la parte de abajo. Aquí en este tipo de cristal sí tenemos también que hacer la diferenciación entre hidroxiapatita y brushita. Y finalmente tenemos a los biuratos de amonio, los cuales son cuerpos esféricos amarillo castaño con espículas largas e irregulares. Estos cristales son anormales solo si se encuentran en la orina emitida fresca. También podemos encontrar en el sedimento urinario drusas. Las drusas van a ser, por definición, un crecimiento conjunto de 2 o más cristales, siguiendo una ley. Y pues otra definición que nos podemos encontrar es el término de macla, que es un conjunto formado por 2 o más cristales que han crecido unidos, dispuestos simétricamente respecto a una cara común o plano de macla. En realidad, si vemos las dos definiciones, son sinónimos, por lo que desde mi punto de vista se pueden utilizar indistintamente los términos de drusa y de macla. Hay algunos autores que pues prefieren utilizar el término de macla y hay otros autores que prefieren utilizar el término de drusa, pero pues como vemos en esta imagen es una drusa de fosfato triple. Es la forma de cómo se genera una drusa de fosfatos triples. Bien, finalmente vamos a pasar al riesgo litogénico. Por definición, al estudiar un crecimiento cristalino, podemos tener 5 parámetros de acuerdo a las propiedades morfocristalográficas y al incremento de las dimensiones del cálculo, podemos tener 5 tipos de marcadores de riesgo litogénico, que en este caso son el tamaño, el espesor, la rugosidad, el número, la tasa de drusación y la tasa de agregación. El riesgo litogénico 1 es el tamaño. Este riesgo lo vamos a tener por la presencia de unidades cristalinas superiores de 20 a 25 micrómetros para oxalatos cálcicos hidratados y monohidratados, más de 60 micrómetros para el fosfato triple y más de 100 micrómetros para el ácido úrico, el fosfato cálcico hidrogenado. Como vemos en esta imagen, pues son cristales realmente muy grandes que ocupan una gran proporción del campo microscópico y se pueden reconocer muy fácilmente. Para el riesgo litogénico 2 es el espesor y la rugosidad. El espesor lo vamos a definir como la visión del tercer eje cristalográfico. Como vemos en la figura de la parte derecha, la figura superior de la parte derecha, el tercer eje cristalográfico es el eje intermedio. Este eje intermedio normalmente en los cristales no se observa, pero cuando existe un aumento del espesor es cuando lo vamos a poder observar. En cuanto a la rugosidad, la morfología de la cara cristalina es muy importante, ya que al aumentar la sobresaturación va a aumentar la rugosidad. Va a ser directamente proporcional. Igualmente, cuando disminuye la sobresaturación, va a disminuir la rugosidad. Como vemos en la figura de la derecha de la parte inferior, es un cristal de ácido úrico y pues tiene una rugosidad muy marcada, lo que nos indica que está en un medio muy sobresaturado. Y también se habla de un riesgo litogénico tipo 2. El riesgo litogénico tipo 3 es la presencia de más de 3 formas cristalográficas
Y pues como vemos en esta imagen, vemos cristales de fosfatos triples. Son 5 cristales de fosfatos triples. Y eso nos habla de un riesgo litogénico tipo 3. Algunos autores mencionan que debe de ser informado también en forma semicuantitativa, como abundante o en cruces, ¿no? En escala de cruces. Para el riesgo litogénico tipo 4 es la tasa de drusación. Como veíamos anteriormente, y de acuerdo a la definición de una drusa o una macla, cuando observemos una gran cantidad de drusas o de maclas en nuestro sedimento urinario, eso nos va a hablar de un riesgo litogénico tipo 4 y lo podemos reportar en valores porcentuales de cada uno de los cristales que observemos. Por ejemplo, si encontramos más de un cristal o más de 2 cristales, tipos de cristales, tenemos que reportar el porcentaje de cada uno de ellos. Y finalmente tenemos el riesgo litogénico tipo 5. Este riesgo litogénico tipo 5 es la presencia de microagregados de unidades cristalinas o de drusas y se considera o es el factor de riesgo de riesgo litogénico más alto. Es cuando observamos un agregado mayor a 5 drusas. Como observamos en esta imagen, pues es la confluencia o el agregado de muchas drusas, y pues en realidad pues nos habla de de un riesgo litogénico ya muy alto. Y igualmente lo tenemos que reportar en porcentaje. Finalmente, vamos a pasar a la etapa posanalítica, que es la elaboración del informe de resultados. En esta parte ya tenemos nuestras observaciones vamos a integrar las observaciones de nuestro examen físico, de nuestro examen químico y de nuestro examen microscópico. En el examen microscópico realizamos la identificación de las estructuras, pero ahora necesitamos cuantificarlas. Y la cuantificación se realiza por medio de escalas, sean escalas cuantitativas o semicuantitativas. Los cilindros los vamos a informar como el número promedio por campo 10X después del examen de 10 campos. Los cilindros siempre se van a identificar debido a su tamaño en objetivo 10X. Igualmente, bueno, se cuantifican en objetivo 10X y se identifican en 40X. Los eritrocitos y los leucocitos se van a informar como el número promedio por 10 campos 40X. Las células epiteliales, los cristales y otros elementos los vamos a informar en forma semicuantitativa en cruces de 1 a 4 cruces o según otras terminologías. Hay laboratorios en los cuales utilizan los términos, la terminología como raros, escasos, moderados y abundantes. En 40X. En los cuerpos ovales los vamos a informar como el número promedio por 10 campos 40X. Los filamentos de mucina o de moco los vamos a informar de forma semicuantitativa como raros, escasos, moderados o abundantes. Las bacterias igualmente en forma semicuantitativa, pero en objetivo 40X, y los filamentos de moco en objetivo 10X. Los parásitos
Las drusas se informan igualmente en forma semicuantitativa, en 40X. Aquí es muy importante, en el caso de las levaduras, el mencionar de cuál levadura se trata, ya que podemos encontrar hifas, pseudohifas y pues conidios, blastoconidios. Entonces, pues tenemos que realizar también la diferenciación. Los piocitos, los eritrocitos normórficos, los eritrocitos dismórficos y las bacterias en comunidad, en este caso comunidad intracelular bacteriana y comunidad extracelular bacteriana, como es el biofilm, tenemos que mencionar, en el caso se van a informar como el porcentaje total de leucocitos, eritrocitos y células epiteliales respectivamente. Esto es, si reportamos piocitos, tenemos que realizar el porcentaje con respecto a los leucocitos totales. De los eritrocitos normórficos y dismórficos, también tenemos que realizar el porcentaje con relación a los eritrocitos totales. Y las bacterias en comunidad tenemos que mencionar el tipo de estrato y la forma de las bacterias. Si encontramos una comunidad intracelular bacteriana en el estrato superficial o intermedio del urotelio o de la uretra, y igualmente si se trata de bacilos, de cocobacilos o de cocos. Y en el caso de los eritrocitos dismórficos también es muy importante el mencionar el tipo de dismorfia, como les comentaba, como vimos en la imagen de los diferentes tipos de eritrocitos dismórficos, mencionar si se trata de un acantocito o de formas simples o de formas mixtas, ya que eso nos puede orientar, le puede orientar al urólogo, al nefrólogo, sobre el origen del sangrado. Si es, en este caso sería un sangrado posglomerular, glomerular, perdón. Y finalmente el riesgo litogénico, el cual pues vamos a informarlo como del tipo 1 al tipo 5, mencionando desde luego de qué tipo de riesgo litogénico se trata. Tipo 1, tamaño. Tipo 2, espesor y rugosidad. Tipo 3, número de cristales. Tipo 4, tasa de drusación. Tipo 5, la tasa de agregación. Y pues aquí tenemos nuestro informe propiamente, la construcción de nuestro informe de resultados, en el cual pues tenemos el examen físico que comprende el color y el aspecto y con nuestros respectivos valores de referencia. El color tiene que ser amarillo, pasando por muchas tonalidades, y el aspecto límpido. El examen químico, como les mencionaba, todo debe de ser negativo excepto la densidad, el pH, que se debe de mantener de 5 a 7, y la densidad se debe de mantener de 1.005 a 1.025, y el urobilinógeno, que hay una pequeña excreción. Luego tenemos el informe del examen microscópico, el cual pues vamos a tener que realizar la clasificación en este caso del epitelio de la uretra, del urotelio, de las células tubulorrenales, de los cuerpos grasos ovales, y luego tenemos los leucocitos, los piocitos, eritrocitos totales, normórficos, dismórficos, y hacer la clasificación también en bacterias en comunidad y bacterias planctónicas. Las bacterias planctónicas las podemos definir como comunidades extracelulares. Es un término más correcto,
bacterias planctónicas, pero son en realidad bacterias extracelulares o las bacterias que podemos observar propiamente en el sedimento urinario, que no se encuentran dentro de las células. Anteriormente, las bacterias en comunidad se les daba el nombre de citólisis bacteriana, pero este término ha caído en desuso y actualmente pues ya se prefiere, de acuerdo a la clasificación internacional, es mencionarlo como bacterias en comunidad o comunidad intracelular bacteriana. Debemos también reportar los parásitos, las levaduras, los filamentos de moco, y aquí tenemos sus valores de referencia. Las células de la uretra podemos encontrar de 0 a 2 células epiteliales por campo, 40X de forma normal, leucocitos de 0 a 5 a 8 leucocitos por campo, 40X, eritrocitos totales de 0 a 2 a 3 eritrocitos por campo, 40X. Esos son los valores normales que pudiéramos encontrar de forma normal en el sedimento. En cuanto a los cilindros pues, y los cristales, todos estos elementos deben de estar ausentes en nuestro sedimento urinario, excepto los cilindros hialinos, los cuales sí los podemos encontrar de 0 a 2 cilindros hialinos por campo 10X en forma normal. Bien, pasando al caso clínico, este es un caso clínico que es durante la administración de talio a miocardio. El talio es un agente contrastante de contraste al miocardio, en este caso es el corazón, el músculo cardíaco, para realizar un estudio de imagenología en un paciente de 6 años de edad. Sufrió varios episodios de arritmia. Esto fue controlado por la administración intravenosa de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio nos va a alcalinizar el pH, nuestro pH. Poco tiempo después, el paciente regresó a la unidad de cuidados intensivos, se recolectó la muestra de orina y se envió al laboratorio. Y los siguientes resultados fueron obtenidos en la muestra de orina, además de encontrar en el sedimento cristales de biurato de amonio. Y aquí tenemos el examen químico, en el cual pues tenemos nuestros resultados y los valores de referencia. Como vemos, los únicos valores alterados, los únicos analitos alterados son el pH, que es un pH alcalino, y las proteínas que tienen que ser negativas. Y aquí en este informe, pues son de 30 miligramos por decilitro. En el sedimento, pues se encontraron estos cristales de biurato de amonio, que como veíamos, los vamos a encontrar en un pH alcalino. Y bueno, las preguntas de este caso clínico es, ¿qué resultados son anormales? Como veíamos, pues es las proteínas y el pH. ¿El pH correlaciona con el sedimento urinario? Sí, debido a que pues el biurato de amonio son cristales que crecen en pH alcalino. ¿Cuál es la causa común de resultados bajos en el área de pH? Como veíamos al principio, es muy importante el que nuestra muestra la procesemos en un periodo no mayor de 2 horas, ya que después de ese periodo empiezan a crecer las bacterias y esto nos va a dar origen a que aumente nuestro
nuestro pH. Esa es la causa más común de que encontremos un pH alto en las muestras de orina. ¿Qué pruebas en la tira reactiva pueden ser afectadas por un pH elevado en la muestra? Como veíamos también en la tabla de variables preanalíticas, el pH elevado también nos puede dar interferencia en otras pruebas, en otros analitos, como es el caso de la gravedad específica y de las proteínas. Entonces, en parte, o si no es que es la explicación de por qué encontramos estas proteínas de 30 miligramos por decilitro. Es debido al aumento del pH, que a su vez es debido al crecimiento de bacterias. Y pues aquí les dejo una bibliografía que pues les puede ayudar, orientar mucho en profundizar más en el ureanálisis. Les recomiendo principalmente la segunda bibliografía. Es un artículo en inglés muy interesante. Ya ya tiene tiempo este artículo, pero pues sigue muy vigente y pues es sobre las infecciones del tracto urinario y sus tratamientos, sus estrategias de tratamiento. Bueno, les platico un poco, se están descubriendo nuevos medicamentos para tratar este tipo de infecciones urinarias resistentes a los antibióticos en el área farmacológica. Igualmente también les recomiendo mucho el último artículo de las infecciones de E. coli uropatogénica, en donde pues menciona las características de la E. coli, sus factores de virulencia, ya que estos factores nos van le va a conferir su patogenicidad y su dificultad para erradicar la infección y la recrudescencia de las infecciones urinarias. Igualmente también les recomiendo algunos artículos de los químicos José Ángel Flores Hernández y del químico Samuel Treviño Mora. Ellos son mexicanos de Puebla y pues también conocen mucho, han profundizado mucho en el ureanálisis y pues han escrito muchos artículos muy, muy interesantes que se los recomiendo mucho. Y pues de mi parte les agradezco mucho su atención y pues quedo abierto a las dudas que pudieran tener. Con mucho gusto se las puedo resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, químico Moisés. Pues ya tenemos por aquí unas cuantas preguntas. La primera que nos hicieron fue: ¿cuánto tiempo es correcto mantener la tira reactiva en la orina? Claro. El tiempo correcto, doctor, es de 1 minuto. 1 minuto es lo que mencionan los fabricantes, pero es muy importante también tener en cuenta los leucocitos, la almohadilla de leucocitos, la cual dura aproximadamente, para dar un resultado, es de 1 minuto a 2 minutos, por lo que lo recomendado debe ser de 2 minutos máximo para tener un resultado confiable en cuanto a los leucocitos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta está relacionada con la primera y dice si se debe de hacer la lectura vertical u horizontalmente.
Claro. Bueno, la lectura de la tira reactiva, en realidad, bueno, puede realizarse de forma vertical o horizontal. En realidad no hay diferencia. Más que nada, sería localizar adecuadamente la escala visual de colores que coincida con la tira reactiva para que de esta forma pues coincidan los parámetros. Y muy importante, si se realiza una lectura visual, tener una libreta al lado para ir anotando o otra persona que esté anotando los resultados o dictándole los resultados para que pues lo realicemos de forma confiable y rápida, ¿no? Más que nada, esa sería la recomendación. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿por qué debe haber un valor de urobilinógeno? Bueno, el urobilinógeno es el producto de bueno, son pigmentos, es un pigmento que son los urocromos, y los urobilinógenos son pigmentos que contiene la orina, y pues va a haber una pequeña cantidad producción, y pues se va a filtrar a través de la orina el urobilinógeno en pequeñas cantidades, pero es normal, o sea, es normal el encontrar de 0 a 0.2 miligramos o unidades internacionales, pero es en realidad un producto del metabolismo, de la degradación de los pigmentos de la orina, de los urocromos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué anormalidades en el examen de orina podemos encontrar en algún tipo de neoplasia, además de las células cancerígenas sugerentes? Bueno, en neoplasias, bueno, soy sincero, no me ha tocado a mí el examinar un sedimento en un paciente con cáncer, pero bueno, pues mm, digo, dependiendo del tipo de cáncer que pudiera pues presentarse, que pudiera tener el paciente, quizás pues podríamos encontrar anormalidades en las células. Hay cambios morfológicos, también no se los mencioné, pero también hay cambios morfológicos en las células, metaplasias, displasias, invaginaciones, evaginaciones, cornificaciones. Entonces, pues, estos cambios también los podríamos encontrar en pacientes con cáncer, displasias más que nada, displasias, metaplasias, hipertrofias, son algunos de los cambios que podríamos encontrar. Ok. Siguiente pregunta es en relación con los conservadores que mencionó sobre el uso en las muestras. Y la pregunta es si esto no afecta en el proceso de la muestra. Pues bueno, el uso del conservador es simplemente para evitar la proliferación de bacterias en el sedimento, el crecimiento y la proliferación de bacterias, pero pues lo recomienda la guía japonesa del ureanálisis,
Y pues también la guía americana, la CLCI también recomienda el uso de conservantes. Y bueno, pues no, en realidad no, su función es simplemente de inhibir el crecimiento bacteriano después de las 2 horas, pero pues el sedimento en realidad no se afecta, no hay afectación. La refrigeración sí, en la refrigeración sí hay cambios, algunos cambios en algunas células, en algunos cilindros también, en el sedimento. Debido a esto es que pues se recomienda más el uso de un conservante, porque la refrigeración sí altera la morfología del sedimento, de algunas células del sedimento urinario. Ok, respecto a esa misma pregunta, eh, preguntan cuánto tiempo tengo para analizar la muestra donde se utilizó un conservador y que se ha refrigerado. Pues bueno, el tiempo se le añade el conservante o la refrigeración para prolongar un poco más el tiempo de análisis, si no se va a procesar en ese momento. Pero pues también hay que tener en cuenta que pues las estructuras también por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, pues ya si no se realiza pronto, vamos a decir, no sé, al día siguiente, que la dejemos al día siguiente, o más de 24 horas, pues es muy improbable que podamos encontrar eritrocitos, ya que, bueno, son estructuras son células, pues frágiles, ¿no? Que se pueden romper y pues ya no las vamos a poder encontrar. Por dar un ejemplo, también otras estructuras que podríamos perder si pasa mucho tiempo después de añadir un conservante, pues también los cilindros urinarios, principalmente son las estructuras que podríamos pues perder, ¿verdad? Principalmente los eritrocitos. Okay, muchas gracias. Preguntan respecto a las imágenes que nos mostraba, las fotografías microscópicas, que si están hechas con tinción de Starheimer, Malvin o con solución salina. Sí son bueno, se me olvidó comentarles, pero sí están tomadas con la colorante de Sternheimer Malvin. Perdón, la solución salina no se recomienda para análisis del sedimento microscópico. Más que nada, bueno, es para observar bien las células, delinear las estructuras, ya que sí hay mucha diferencia entre el uso de un colorante y no utilizar colorante. Y más que nada el estar seguro, la seguridad, ¿no? De realmente saber qué tipo de célula, como veíamos, pues hay muchas clasificaciones de células del uroepitelio y cada una tiene diferentes características que, que las distingue y precisamente para eso utilizamos el colorante. Si no lo utilizamos solución salina o sin solución salina, muy difícilmente vamos a poder observar esas diferencias, estas características que nos van a dar una seguridad de que se trata de ese tipo de célula, de ese tipo celular.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué bacterias pueden hacer comunidad intracelular y cuál sería su tratamiento antimicrobiano? Bueno, en realidad las bacterias pueden, la más común es la E. coli, como observamos, la E. coli uropatogénica, pero como les comentaba, pueden existir otros géneros, estar presentes otros géneros en la orina. El Proteus. Proteus también es una bacteria. Klebsiella, cocos, también podemos encontrar streptococos en la orina, y pues van a dar diferentes formas, comunidades. El Proteus pues tiene bacterias, tiene enzimas que hidrolizan la urea, y tiene ureasa, y pues van a dar una citólisis bacteriana muy característica. Son las bacterias prácticamente enredan a las células epiteliales, pues se distingue muy fácilmente su tipo de comunidad intracelular bacteriana. Klebsiella también. Bueno, no les mencioné, pero la E. coli uropatogénica, la comunidad intracelular bacteriana por E. coli uropatogénica da una forma característica de nicho. Es como al interior de la célula tiene una forma de nicho, y esta es la forma más fácil de poder identificar que se trata de la E. coli uropatogénica. Pero igualmente los cocos, los streptococos, también dan pues formas de como racimos, como cadenas unidos al exterior de las células. Los cocos no entran al interior de las células, sino están en el exterior de la célula, pero también igualmente forman comunidades extracelulares, adherencias. Tienen adherencias bacterianas los cocos. Muchas gracias. Siguiente pregunta está relacionada con el color de la orina o el aspecto físico y es, ¿qué significa tener una orina turbia? Claro, en la orina turbia nos va a hablar de gran cantidad de leucocitos en orina, en el sedimento, principalmente de piuria. A mí me ha tocado observar en sedimentos que están muy turbios, inclusive en la técnica que les presenté, menciona que se tiene que concentrar la orina para realizar el sedimento. Se tiene que concentrar para de ahí realizar con 50 microlitros del sedimento y la dilución de 50 de sedimento con 5 de colorante. Pero hay casos en donde a mí me ha tocado que está tan turbia la orina que es directo de la orina. No hay necesidad de concentrar la orina. Es de ahí mismo, de la orina, del vaso de orina, se toman los 50 microlitros y pues se hace la dilución con el colorante de Sternheim-Malvin, porque si se concentra es concentrar los leucocitos, y de esta forma es que no vamos a observar en el campo, vamos a observar nada más leucocitos, puros leucocitos, es piuria, y no vamos a poder observar otras estructuras importantes. Por eso pues se hace directamente, pero muy importante es aclararlo en el informe del sedimento urinario, hacer la nota, decir la nota que pues se tomó directamente de la orina, del frasco de la orina. No hubo propiamente concentración del sedimento, no hubo centrifugación. Ok, muchas gracias.
La siguiente pregunta tiene que ver con mujeres que han dado a luz recientemente y la pregunta es, su orina en su mayoría es sangre, ¿así se puede mandar al laboratorio? Y en relación a esto también es cuánto tiempo debería de esperar para realizarse un ego. Claro, bueno, en mujeres embarazadas o que están menstruando, efectivamente, pues van a tener mucha sangrado. Y pues en estos casos no es fiable el examen microscópico, ya que pues vamos a encontrar pues eritrocitos casi en su totalidad, pero pues se tiene que, en el caso de la menstruación, pues esperar a que la mujer ya no esté menstruando para que no sea un resultado falso positivo, que no nos dé un falso positivo. Y pues igualmente en la mujer embarazada, pues esperar a que se normalice, ¿verdad? Ahora sí que que no exista hemorragia, pues que nos interfiera pues, en la medición de los eritrocitos, que no nos dé un resultado falso positivo. Más que nada, esa sería la recomendación de, son situaciones muy especiales, pero que pues sí se tienen que tener en cuenta. Muchas gracias. Y como última pregunta tenemos que ¿en qué caso se recomienda realizar una punción suprapúbica? Bueno, la punción suprapúbica bueno, se recomienda en pacientes que no pueden orinar. Esa es la indicación. Son pacientes, vamos a decir, bueno, pueden tener sonda, o sea, son una sonda de Foley, pueden tener una sonda, pero pues la sonda muchas veces, la orina ya está pues contaminada, entonces lo ideal es obtenerla mediante una punción y pues en pacientes que no pueden también orinar, para tener una medición, descartar el crecimiento bacteriano debido a la sonda, ¿no? Que está almacenada la orina durante mucho tiempo, más de 2 horas. Entonces, esa sería la principal indicación, pacientes que que no puedan orinar o que tienen sonda y pues necesitamos se necesita el conocer la etiología de la bacteria o realizarle algún urocultivo, tener una orina estéril, sobre todo, más que nada no contaminada por la uretra, porque como veíamos, pues la contaminación proviene principalmente de la uretra. Entonces, la orina propiamente de una punción, pues es una orina menos contaminada y la cual pues nos puede dar una etiología, un agente etiológico con más certeza en un urocultivo. Muchas gracias. Pues bueno, esas serían todas las preguntas que nos mandaron. Eh, pues antes de despedirnos, quisiera agradecer al químico Moisés por la participación y también a todos los asistentes a esta sesión académica. La institución Justo Sierra les agradece su participación y la licenciatura de químico farmacéutico biólogo. También me gustaría invitarlos antes de despedirnos a la siguiente sesión, que será el siguiente martes a las 5 de la tarde, y es acerca de COVID, que es síndrome de liberación de citocinas y su relación con la infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias, químico Moisés, y cuando guste, si nos gusta acompañar nuevamente, pues será siempre bienvenido.
Le agradezco mucho, doctor, esta oportunidad que me brinda la Universidad Justo Sierra y la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Y le agradezco también a la química Rubiraida Molina. Y pues espero haber pues contribuido a su formación académica con el área que a mí más me ha gustado del laboratorio clínico, que es el ureanálisis. Ha sido mi pasión y pues he querido profundizar en esta área y pues en esta ocasión pues tuve la gran oportunidad y el privilegio de compartir mis conocimientos con ustedes, con todos ustedes. Muchas gracias. Químico, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión. Bonita tarde a todos y hasta luego. Gracias.